inclina su oído hacia mí, el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos todos para esta celebración eucarística. Hoy domingo, que celebramos el triunfo de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Sean bienvenidos, dispongámonos para participar de esta Eucaristía, desde sus hogares, desde sus casas, de esta comunidad y desde donde nos están siguiendo a través de los diferentes medios. En primer lugar, vamos reconociéndonos humildemente pecadores delante de Dios antes de participar del cuerpo y la palabra, del cuerpo y la sangre del Señor y de su palabra. Reconozcámonos pecadores delante de nuestro Señor Jesucristo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Vamos a encomendar en esta celebración de la Eucaristía a todos ustedes que participan de esta celebración eucarística en estas diferentes formas, de manera presente, a través aquí en el templo, y también quienes nos están siguiendo a través de los diferentes medios. Les invito a que cada uno en su corazón presente sus intenciones. Además, vamos a encomendar también a nuestros hermanos Presbítero J. Jesús Ortiz Álvarez, Adrián Partida Gómez y familia, María García Gómez, por la salud de Ana Valencia García, Abraham Quiroz Rebolledo, Irene Rosas Amezcua, César Mendoza, Nora Munguía, Miguel García Hernández, Noemí Licea Ramírez, María Luisa Ramírez Martínez, por la salud de Efrén Fuentes Estrada, Isidro Cárdenas Morfín y familia, familias Camacho Ramírez, García Hernández, Martínez García, por el eterno descanso de nuestros hermanos Rafael Morfín en su aniversario luctuoso, también el aniversario de Juana González Farías, Abel Martínez Rivera, América Chávez Torres, Manuel Valencia López, Salvador Reyes Llamas, Alfonso Galván Ceballos, Ofelia Ceballos Torres, Samuel Galván Flores, Rebeca Cuevas Licea, Mauricia Olivera Cano, Enrique Gómez Cortés, Antonio Rebolledo Jiménez, Ignacio Licea Martínez, María Figueroa Magaña, José Cuevas de la Cruz, Antonio Cuevas Figueroa, Virginia Venegas, Adalberto Orozco Vázquez, Irene Ramírez Mendoza, Carlos Abel Morfín Rodríguez, María de la Paz Partida Gómez,
Vicente Partida Cepeda, Israel Díaz Lazarit, Carmen Licea Panduro, Juana Toscano Barajas, Luis Sánchez Pérez, por los difuntos de las familias Hernández Guerrero, Mendoza Barajas, Munguía Hernández y por las ánimas. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado,
Su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: «Ya vino el Maestro y te llama». Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: «¿Dónde lo han puesto?». Le contestaron: «Ven, Señor, y lo verás». Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: «De veras, cuánto lo amaban». Algunos decían: «¿No podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera?». Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: «Quiten la losa». Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: «Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días». Le dijo Jesús: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Luego gritó con voz potente: «Lázaro, sal de ahí». Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: «Desátenlo para que pueda andar». Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. La liturgia de la palabra nos ha ido llevando en este tiempo de Cuaresma por un camino que ahora nos hace ver la meta final. Es decir, nos hace ver el triunfo de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Esas dos realidades que nos hacen sufrir tanto a nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, lo vemos ahora en los pasajes de la Sagrada Escritura, que Él nos manifiesta que Él tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte. Y así nos lo ha ido manifestando y revelando a través del itinerario de la Cuaresma. Recordamos los evangelios de los domingos pasados. Recordamos el ciego de nacimiento, recordamos la samaritana, vence Jesús las tentaciones en el desierto. Y ahora nos presenta este pasaje del Evangelio de Juan, que la escena principal, la escena del Evangelio, se realiza en torno a Jerusalén. Desde Jerusalén se va a manifestar quién es Jesucristo. En Jerusalén Jesucristo va a manifestar quién es Él desde la cruz, venciendo esas dos realidades, manifestando el triunfo sobre la muerte y sobre el pecado. Y ahora precisamente vemos que Jesús llega a Jerusalén y va a Jerusalén, y mientras está allá le informan y le dicen y le anuncian el dolor de la muerte. Tu amigo Lázaro ha muerto. Y Jesús experimenta esa realidad. Desde allí vemos cómo se conmueve Jesús ante la situación del misterio de la muerte. Sus hermanas, ve el sufrimiento de las hermanas, ve el sufrimiento de esa familia,
con la cual Jesús había convivido de una manera estrecha y ve lo que significa y lo que es la muerte en una familia. Y al mismo tiempo Jesús manifiesta la obra de Dios, manifiesta el plan de Dios, manifiesta el poder de Dios ante la muerte. Esa realidad que nos hace sufrir tanto, esa realidad que nos deja muchas preguntas sin respuesta, vemos que ahora Jesús tiene una respuesta y es la resurrección. La meta final de la Cuaresma, la meta final de nuestra vida cristiana es precisamente participar de la resurrección. Jesucristo, vemos como en este pasaje de la Sagrada Escritura regresa la vida a Lázaro, que era su amigo, le regresa la vida, lo devuelve a la vida y se lo entrega a sus hermanas que estaban sufriendo ese momento tan crucial. Con eso manifiesta un poco de lo que es la resurrección, que claramente la resurrección no es volver a la misma vida, sino pasar a la vida eterna, algo mucho más grande todavía. Jesucristo manifiesta con eso el poder y el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros de llevarnos a la vida eterna. Y al mismo tiempo también Jesús manifiesta, y la liturgia de la palabra nos manifiesta en este día, cómo el Señor nos invita a que muramos al pecado y vivamos para la vida. Que dejemos el pecado y con el Señor y con la gracia de Dios podemos vencer el pecado y la muerte. Los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, dice San Pablo en la segunda lectura. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Como lo vemos también en el pasaje del profeta Ezequiel, que el Espíritu de Dios da vida a esos huesos que ya no tienen vida, que no tienen esperanza. Así el Señor, la gracia de su Espíritu, el soplo de su Espíritu nos da la vida. Viene para que nosotros tengamos vida, no vivamos en la muerte. Por eso, en este domingo que la liturgia de la palabra nos presenta la meta final de nuestra vida cristiana y la meta de Jesús que viene y nos ama infinitamente y con su poder vence la muerte y el pecado, nos motiva a tener esa esperanza. Que nada nos haga perder la esperanza en Jesucristo. Que el pecado que nos humilla, que nos hace experimentar la fragilidad, el mal, que no sea lo que le demos la última fuerza, sino a Jesucristo nuestro Señor que vence el pecado. Que confiemos profundamente en Él, podamos abrazarnos a Él y de esa manera entonces poder vencer el pecado y un día poder participar de la vida eterna del cielo. Que el Señor Jesús, vencedor de la muerte y del pecado, nos ayude a permanecer en ese camino, venciendo el mal, que este tiempo de Cuaresma, este tiempo de gracia que el Señor nos ha ido ofreciendo, nos sirva para morir al pecado y para vivir para la gracia de Dios, para vivir en el servicio de Dios, en el amor de Dios. Que cada uno de nosotros podamos un día alcanzar a llegar a esa meta final, la resurrección, la vida eterna. Que el pecado no nos haga perder ese regalo tan grande que Dios nos ofrece. Que no perdamos la esperanza. Que el médico que nos salva, que nos da la vida, que es Jesucristo nuestro Señor, siempre nos acompañe en nuestro itinerario hasta un día poder llegar a gozar de la eternidad en el cielo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, amados hermanos, y pidamos la misericordia del Señor, para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias. Y después de cada una de ellas vamos a ir diciendo: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y ponga fin a sus dolores. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, a nosotros sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección. Roguemos al Señor. Si gustan añadir alguna intención desde su corazón, en su familia, o también quien está presente, si gustan añadir alguna intención, pueden hacerlo en este momento. Por todo esto que tú conoces, Señor, y sabes que te pedimos que nos asistas, nos acompañes, entonces a permanecer en esa confianza que nos da el saber que tú has vencido la muerte y un día podamos alcanzar la resurrección. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Dios nuestro, Señor Dios, gloria del hombre viviente, que manifestaste tu compasión en las lágrimas que tu Hijo derramó ante la tumba de su amigo Lázaro. Contempla los sufrimientos de la Iglesia, que llora por sus hijos muertos a causa del pecado, y con la fuerza del Espíritu Santo concede a los que han muerto por sus culpas la resurrección y la vida nueva de la gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre
Ayúdanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros, unidos a ellos, unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos toda amistad.
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Miguel de la Mora y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Marcelino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, y en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Señor, proclamo la fe que me das.
Invito a todos los que nos están siguiendo a través de los diferentes medios a hacer la comunión espiritual en este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, del maligno enemigo, en la hora de mi muerte, mándame ir a ti, colócame junto a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Oración para pedirle al Señor aleje de nosotros, nos proteja y aleje de nosotros la epidemia que el Papa Francisco nos propone. Oh María, tú resplandeces siempre nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. El Señor proteja, bendiga a todas nuestras familias. Un saludo para todos ustedes. Que tengan un feliz domingo en familia. Cuídense, procuren tomar todas las indicaciones que nos están proponiendo a través de los diferentes medios. Cuidémonos entre todos, tengamos caridad, respetando este momento tan especial que estamos viviendo. Que nuestro Señor Jesús les bendiga, y les enviamos un saludo desde aquí, desde la sede parroquial de esta comunidad. Después de haber concluido la Santa Misa, vamos a pasar a la procesión, como hemos dicho, a organizar la procesión con el Santísimo Sacramento y con las reliquias de San Miguel de la Mora. Vamos a iniciar aquí en el templo, llevándonos las reliquias, que es donde se conservan en la entrada del templo, en la capilla dedicada a San Miguel de la Mora, y donde permanecen siempre sus reliquias. Después de ahí nos vamos a ir a la ermita. Allí haremos la oración y pediremos su intercesión. Pediremos a San Miguel que bendiga y proteja a su pueblo natal, a esta tierra donde él nació. Y expondremos el Santísimo e iniciaremos el recorrido en autos que ya está preparado. Les pedimos de favor a todas las familias, permanezcan en su casa. No salgan, estén en su casa con esa disposición de recibir la bendición, que no salgan en ese momento, no hagamos para evitar aglomeraciones y respetar las indicaciones para no
ser ocasión de propagar la enfermedad. Que el Señor Jesús pues nos acompañe en este proceso de peregrinación, en esta peregrinación con nuestro Señor, y bendiga nuestra comunidad. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor. De todo corazón. Te damos gracias, Señor. Cantamos.